Conoce los 9 países africanos donde la prostitución está permitida. Este es un tema muy intrigante que despierta la curiosidad. ¿Cuáles son esos países con leyes diferentes a la mayoría en relación con la prostitución? Recordando que uno de estos países tiene casi 3 millones de prostitutas y que el ingreso promedio para ellas es de $2 al día. En este video exploraremos la situación de la prostitución legal en naciones africanas poco conocidas. Descubre datos sorprendentes sobre estos lugares donde el mercado del sexo funciona abiertamente, a pesar de los tabúes y controversias. ¿Sabías que en algunos de estos países, el gobierno incluso emitía tarjetas de identificación para las profesionales del sexo? Acompáñanos en este viaje entre bastidores de la legalidad de la prostitución en África y descubre qué nos depara esta realidad intrigante. Número 1. Eritrea. Eritrea es un pequeño país en el Cuerno de África con una historia turbulenta. Después de décadas de lucha por la independencia, el país logró separarse de Etiopía en 1993, después de una guerra sangrienta. Sin embargo, la esperanza de días mejores pronto se desvaneció. El gobierno autoritario eritreo comenzó a reprimir violentamente a disidentes y críticos, además de imponer el servicio militar obligatorio durante muchos años para toda la población. En este escenario de represión, la pobreza se extendió por el país. En estas difíciles circunstancias, la prostitución comenzó a proliferar. Técnicamente es legal y regulada en Eritrea. Se estima que hay alrededor de 2.000 profesionales del sexo, una cifra considerable para un país pequeño y empobrecido. Las prostitutas no pueden trabajar cerca de lugares como escuelas, hospitales o iglesias, siguiendo las reglas impuestas por el gobierno. Sin embargo, en la práctica, sus derechos son constantemente violados. Hay informes de arrestos y persecuciones si son vistas con extranjeros. La pobreza y la falta de perspectivas llevan a muchas jóvenes eritreas a la prostitución como único medio de supervivencia. Socialmente, enfrentan prejuicios y son llamadas con términos despectivos. Aquellas que se atreven a criticar al gobierno sufren represalias severas. Incluso en un país donde teóricamente la prostitución es legal, en realidad, las profesionales del sexo no encuentran protección del Estado. Por el contrario, están a merced de los caprichos de las autoridades en una nación donde discrepar es arriesgado. Su caso expone las contradicciones de la legalización solo en papel. Número 2. Etiopía. Etiopía tiene una relación compleja y contradictoria con la prostitución. A pesar de estar técnicamente legalizada, en la práctica, la actividad tiene poca regulación y protección por parte del Estado. Individualmente, las profesionales del sexo no cometen un delito al ejercer la prostitución en Etiopía. Sin embargo, gestionar o beneficiarse del trabajo sexual ajeno se considera ilegal según el Código Penal del país. Esta ambigüedad crea un vacío legal. Las prostitutas pueden operar abiertamente, sin ser perseguidas penalmente. Por otro lado, quedan desamparadas y susceptibles a todo tipo de abusos y problemas sociales. Se estima que hay impresionantes 29.000 mujeres involucradas en la prostitución, solo en las principales ciudades etíopes. Algunos estudios indican que esta proliferación ha contribuido al aumento de los casos de VIH en el país. Otro grave problema es la explotación sexual de menores por parte de turistas extranjeros, convirtiendo a Etiopía en un destino para el repugnante turismo sexual infantil. Niñas y niños son reclutados desde temprana edad para esta industria ilegal, pero encuentran poco apoyo de las autoridades. Esta compleja realidad de la prostitución etíope ya ha sido retratada en la aclamada película Price of Love, que explora la vida en comunidades alrededor de zonas de prostitución. El caso de Etiopía sirve como advertencia para las naciones que buscan descriminalizar el trabajo sexual sin regularlo adecuadamente. La mera legalización no es suficiente para combatir los problemas sociales y de salud pública que suelen acompañar esta realidad. Número 3. Kenia. Kenia es un país en África Oriental conocido por sus hermosos paisajes naturales y rica vida salvaje. Sin embargo, a pesar de toda su belleza, el país enfrenta problemas sociales profundos como la pobreza generalizada. Es en este contexto que la prostitución se ha extendido. La situación legal de la práctica en Kenia es bastante compleja. No hay una ley nacional que prohíba la prostitución individual de adultos, pero algunos municipios han adoptado estatutos locales en contra. Por otro lado, obtener ganancias o facilitar la prostitución de otros es un delito en el país. Lamentablemente, el turismo sexual con extranjeros ha aumentado en los resorts a lo largo de la costa keniana, explotando la situación de pobreza local. Además, la prostitución infantil afecta al país, con miles de niños siendo forzados al trabajo sexual debido a las escasas oportunidades. El caso keniano ilustra cómo simplemente ignorar y no regular la prostitución trae graves consecuencias sociales. En ausencia de políticas y fiscalización, la marginación y los abusos contra mujeres y menores vulnerables tienden a proliferar, empañando la imagen de un país con bellezas naturales incomparables. Número 4. Madagascar. Madagascar es una gran isla ubicada en el Océano Índico,
famosa por su exuberante naturaleza llena de especies endémicas y su rica cultura mezcla de influencias africanas, asiáticas y árabes. Sin embargo, a pesar de toda su belleza y diversidad natural, el país aún lucha contra problemas sociales profundos. En el país, la prostitución es legal y bastante común, especialmente en áreas turísticas. Actividades como gestionar burdeles están prohibidas, y la policía a menudo hostiga a las profesionales del sexo. Recientemente se introdujeron leyes contra relaciones con prostitutas. La explotación sexual de menores, especialmente por parte de turistas extranjeros, es un grave problema. Las sanciones por este delito se han ampliado, pudiendo llegar a 10 años de prisión. Además del turismo sexual, la prostitución también está extendida en las ciudades mineras del interior, con estimaciones que señalan impresionantes 167.000 prostitutas en el país, reflejando la magnitud del problema. El caso de Madagascar ejemplifica cómo la mera legalización de la prostitución adulta no es suficiente. Se necesitan políticas para proteger a las profesionales del sexo y combatir enérgicamente la explotación sexual infantil y sus facilitadores. Número 5. Malawi. Malawi es un pequeño país de África Oriental conocido como el corazón cálido de África por su población acogedora. Sin embargo, detrás de esta imagen amigable, Malawi aún enfrenta graves problemas sociales derivados de la pobreza. En este contexto, la prostitución individual de adultos es legal en Malawi, aunque existen restricciones para actividades relacionadas, como obtener beneficios de la prostitución de otros. Se estima que hay 20.000 profesionales del sexo en el país, que operan principalmente en áreas urbanas y turísticas. Sin embargo, lejos de los centros urbanos, la realidad de la prostitución en Malawi es mucho más sombría. En los centros madereros dispersos por el interior, las profesionales del sexo trabajan en condiciones insalubres, a menudo bajo coacción, en pequeñas chozas precarias. Además, la trata de personas, la explotación sexual infantil y la propagación del VIH están estrechamente vinculadas a la prostitución en estas regiones marginadas de Malawi. Número 6. República Democrática del Congo. La República Democrática del Congo es un país de África Central, rico en recursos naturales, pero que aún enfrenta grandes desafíos sociales y económicos. Después de años de dictadura y conflictos, el Congo ha buscado una mayor estabilidad política y desarrollo. La República Democrática del Congo es uno de los países africanos donde la prostitución en sí es legal, aunque actividades como gestionar burdeles están prohibidas. Esto crea una situación única en la que las profesionales del sexo pueden operar abiertamente, pero aún enfrentan muchos desafíos y estigmas. Se estima que hay impresionantes 3 millones de prostitutas en el Congo, convirtiéndolo en uno de los mayores mercados del sexo en el continente. Curiosamente, durante la época colonial y post-independencia, el gobierno llegó a emitir tarjetas de identificación y realizar exámenes médicos a las profesionales. Sin embargo, este sistema controvertidamente liberal fue abandonado. A pesar de la legalidad, las trabajadoras aún sufren hostigamiento y extorsión policial. La pobreza lleva a muchas, incluso a niños acusados de brujería, a la prostitución, una triste realidad que persiste a pesar de los esfuerzos por regular la práctica. Número 7. Mozambique. Mozambique es un país en el sur de África que aún se recupera de un largo periodo de guerra civil después de su independencia de Portugal. La nación enfrenta numerosos desafíos económicos y sociales, con la mayoría de la población sobreviviendo con menos de $2 al día. Con el país sumido en la extrema pobreza, la prostitución se ha extendido ampliamente en Mozambique, aunque teóricamente es legal. Incluso los burdeles ilegales operan impunemente en el país. Después del fin de la Guerra Civil en 1992, la llegada de tropas de paz de la ONU impulsó aún más la industria del sexo local. Surgieron denuncias de que incluso menores de edad eran explotados sexualmente para satisfacer a las tropas. El caso de Mozambique ejemplifica cómo simplemente legalizar la prostitución no elimina los problemas sociales que marginan y exponen a los más vulnerables a la explotación sexual. Es necesario ir más allá, combatiendo activamente la pobreza y creando oportunidades para que nadie tenga que recurrir a la prostitución por desesperación. Número 8. Sudán del Sur. Sudán del Sur es la nación más joven del mundo, habiendo logrado su independencia de Sudán en 2011 después de décadas de conflicto. Pero la euforia de la nueva nación se desvaneció rápidamente con el recrudecimiento de la guerra civil interna. En medio de este torbellino, la prostitución individual fue legalizada, aunque las actividades de facilitación permanecen ilegales. Desde la independencia, el flujo de profesionales del sexo provenientes de países vecinos ha aumentado considerablemente, especialmente en Juba. La capital alberga a numerosos trabajadores humanitarios extranjeros y personal de la ONU, muchos de los cuales son hombres casados alejados de sus familias. Su relativa riqueza en medio de la pobreza general ha atraído a un flujo de mujeres sudanesas y de naciones cercanas.
El caso de Sudán del Sur ilustra cómo incluso en naciones en conflicto, dejar la prostitución en una zona gris legal puede tener consecuencias imprevistas. Al no regular adecuadamente, los más vulnerables terminan siendo explotados por la desesperación y las dificultades de la guerra. Número 9. Zambia. Zambia es un país del sur de África conocido por sus majestuosas cataratas y abundante vida salvaje. Sin embargo, la nación aún lucha por superar problemas sociales como la pobreza, que afecta alrededor del 60% de la población. En Zambia, la prostitución individual es legal, aunque las actividades relacionadas están prohibidas. Se estima que hay casi 10.000 profesionales del sexo solo en Lusaka, la capital. Muchas se ven obligadas a prostituirse por pura necesidad financiera. Las trabajadoras sexuales denuncian extorsión y abusos por parte de la policía. Algunas incluso se inscriben en la universidad para tener dónde atender a los clientes. La creencia de que el sexo con vírgenes cura el VIH también alimenta la explotación sexual infantil. Al principio nos preguntamos, ¿cuáles son los 9 países africanos donde la prostitución es legalizada? A lo largo de este video, conocimos la situación de la prostitución en estas naciones poco conocidas. Desentrañamos realidades complejas y controversiales que desafían visiones simplistas sobre la legalización del trabajo sexual. Vimos que simplemente descriminalizar no es suficiente para proteger los derechos y la dignidad de las profesionales del sexo. Se necesitan políticas públicas integrales que combatan el prejuicio y la pobreza subyacente, al tiempo que frenan la explotación sexual de menores y otros delitos relacionados. Deja en los comentarios si lograste encontrar alguna similitud entre estos países. Y si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal para seguir nuestros próximos videos. Tu participación es muy importante para nosotros. Por tu atención, muchas gracias.